compartirles una escritura que está en Salmos 42:11 que dice: pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Yo sé que este tiempo no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Sé que hemos perdido a personas que hemos amado desde el corazón. Pero hoy quiero animarte que por favor puedas poner toda tu confianza en Dios, porque Él tiene los mejores planes para nosotros siempre. Él nos ama y va a cuidar de nosotros. Él tiene un propósito para este tiempo de pandemia, para estos tiempos difíciles. Dios tiene un gran propósito para la vida de cada uno de nosotros. Te amo y te extraño mucho. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, Cuando estaba engañado, vivía desanimado. vivía Tú desanimado. me tomaste de la mano, Me tomaste de la mano. me pusiste a tu lado. Y me pusiste a tu lado. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico tu palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando oí de tu palabra, Cuando oí de tu palabra, algo adentro en mí gritaba, algo adentro en mí gritaba. pues a través de ella A hablaba, través de ella hablaba. y el camino me mostraba. Y el camino me mostraba. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico tu palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico tu palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Realmente nuestros pensamientos determinan la dirección que va a llevar nuestra vida. Por eso el título de esta serie, El poder de la mente. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Qué bueno que estés aquí nuevamente en la segunda parte de esta serie emocionante, de esta serie muy especial que estamos llevando. Y justo tiene que ver con lo que está pasando en este tiempo, de cómo vamos a responder ante todas estas situaciones que se están dando, de cómo vamos a responder de todo este tiempo de mucha incertidumbre, donde nuestros pensamientos pueden llevarnos en algún momento hacia la fatalidad. Y no es que seamos positivos por serlos, más bien que podamos determinar con mucha claridad y de manera consciente, no vamos a derrotarnos en nuestros pensamientos. Vamos a afianzarnos en las promesas de Dios. Por eso Salomón escribió en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Él enseñó de manera muy clara que desde nuestros pensamientos se determinaba
lo que nosotros podíamos reflejar hacia el exterior. Y tal vez alguien pueda pensar, pero ¿qué si solamente son pensamientos? No lo llevamos a la acción. Sin embargo, esta escritura determina tanto que ahí es donde se inician las cosas, ahí es donde se inician las acciones desde nuestro interior, desde nuestros pensamientos, de tal manera que nuestro carácter se convierte en el acumulado de nuestros pensamientos. Por eso en otra parte, Salomón también escribió en Proverbios 4:23, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, dice otra versión. Cuando en la Biblia, cuando Dios habla a nuestro corazón, no se refiere al órgano, sino se refiere a nuestro ser, a nuestro interior, a nuestra mente, a toda la serie de pensamientos que tenemos. Y es bien clara la escritura. Fíjate cómo dice, cuida tu mente porque ella es la fuente de vida. Bien claro, la fuente de la vida que llevamos, la fuente de la vida que reflejamos, es el resultado de nuestra mente, es el resultado de nuestros pensamientos. ¿Cómo aplica esto en lo práctico? ¿O cómo debería aplicar? Debería aplicar que no debemos dejar nuestros pensamientos, nuestra mente, en piloto automático. Parte de la tarea que te dejaba el domingo pasado, piensa lo que piensas, que no nada más andemos ahí actuando por actuar, sin estar conscientes de los pensamientos, de los momentos, de tal manera que cuando haya esos pensamientos y haya la conciencia, podamos detenerlos y podamos decir, basta, no voy a continuar de esta manera. Por eso es bien importante esto que te digo, piensa lo que piensas, pensemos bien en las cosas que de manera cotidiana pensamos. Fíjate este dato bien importante. Las investigaciones indican que una persona en promedio verbaliza, habla entre 150 y 200 palabras por minuto. En cambio, el diálogo interno, el diálogo que tenemos consigo mismo, los pensamientos, esos que no verbalizamos, son de 1300 palabras por minuto. ¿Te das cuenta lo importante que es de poder vigilar nuestros pensamientos, de no andar en ese piloto automático del cual te decía? Por eso, la mente es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado, nuestros pensamientos. No podemos andar así a la deriva, sin estar cuestionándonos, sin estar reflexivos, sin estar determinados a cuidar lo que en el día a día pensamos y cómo lo pensamos y hacia quién lo pensamos, porque ese diálogo interno casi siempre se refiere a nosotros. Y de ahí se aprovecha nuestro enemigo, porque muchas veces ese diálogo interno no son para pensar en lo mejor. Muchas veces es para pensar en cosas que no son buenas y que no nos van a fortalecer, no nos van a dar el ánimo, la confianza, la seguridad en Dios, en sus promesas, principalmente quienes creemos y confiamos en esas promesas. Fíjate, Pablo, hablando de este tema, lo dijo de esta manera en Romanos 8:6, en la versión NTV. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pablo dice permitir, es decir, intencionalidad. Hay una intención, hay una claridad. No andamos pensando por pensar, cuidamos lo que pensamos.
Y él hace una comparación. Puedes pensar de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa, pero debes de estar cierto de que eso te va a llevar a la muerte. En cambio, puedes permitir que tus pensamientos sean controlados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y eso te va a llevar a la vida. ¿Te das cuenta el contraste? De la muerte a la vida. Y los dos son pensamientos. La diferencia es qué tipo de pensamientos tenemos. De ahí el título de la clase: no voy a resistir, voy a reemplazar. Porque está demostrado que cuanto más resistimos a los pensamientos, cuanto más decimos, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, al final terminamos pensando. Un autor decía que si alguien no quiere pensar en elefantes rosas, no puede estar diciendo, no voy a pensar en elefantes rosas, no voy a pensar en la trompa del elefante rosa, no voy a pensar en las patotas del elefante rosa, no voy a pensar en las orejas del elefante rosa, no voy a pensar en el cuerpezote del elefante rosa. Si tú y yo pudiéramos hacer este ejercicio, al final, ¿en quién estaríamos pensando? Obviamente en el elefante rosa. Y así sucede con todas las cosas cotidianas de nuestro día a día. Si al levantarnos, nuestro primer pensamiento, nuestra primera reacción no es de gratitud, de decir gracias Dios que estoy vivo, gracias que pude levantarme hoy, gracias que puedo respirar, gracias que tengo una familia, todo esto que nos lleva a la vida, si no es así, solamente hay otra opción, y la opción es llevarnos a la muerte. Todos esos pensamientos que son dañinos para nuestro cuerpo. Y fíjate, algo tan grave que luego hacemos, sobre todo los que somos herederos de las promesas de Dios para nuestra vida. Cuando nos minimizamos, cuando nos quejamos de nosotros mismos, cuando tenemos ese diálogo interno de no va a pasar, todo está mal, ya lo intenté tantas veces, en este mundo no hay esperanza, todo es desastroso, o aún cuando incluimos estos pensamientos en nuestra propia familia. Mi esposa no va a cambiar, ella es así, o mi esposo, o mis hijos, o yo mismo. Y cuando alguien es un seguidor de Jesús y tiene ese diálogo interno para sí mismo, ¿sabes realmente a quiénes estamos minimizando o de quién estamos hablando mal? Estamos hablando mal de Dios. De alguna manera lo que le decimos es, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste conmigo. O, ¿sabes qué, Dios? No has podido conmigo. No has podido con todas estas cosas que yo no puedo cambiar. Mira cómo estoy, mira cómo me desenvuelvo, mira cómo no han podido tus promesas cambiar mi vida y mi parecer. Por eso, cuidemos lo que pensamos, cuidemos nuestros pensamientos, que pensemos, que reflexionemos en lo que pensamos. Y de eso habló Pablo en Filipenses 4:4. Ahí vamos a continuar a desarrollar este concepto de no resistirnos, al contrario, sustituir esos pensamientos. Y fíjate cómo lo dijo Pablo, la versión PDT. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Alégrense, llénense de gozo. La alegría a la que Pablo se refería no era una alegría pasajera. No era una alegría de que pudiéramos estar reflejándolo nada más con una sonrisa, porque habemos algunos que somos capaces de poder expresar una sonrisa a pesar de que por dentro nos estemos muriendo,
No era eso, era una alegría, un gozo profundo, un gozo del alma, un gozo del espíritu. Y como veíamos en la clase del miércoles, ¿en qué contexto Pablo escribió esto? En el contexto del encierro de 2 años, en el contexto del confinamiento, rodeado de la guardia real, de los soldados romanos. Y él decía, alégrense. Si alguien escuchaba esto, le diría a Pablo, tú estás loco, ¿cómo nos pides alegrarnos? Pablo nos diría, claro que es posible. Y fíjate cómo continúa en el 6. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Primero, lo dice como un mandato. No se preocupen por nada. A ver, Pablo, explícanos de manera más sencilla, ¿qué es eso que estás diciendo? Pues así, no te preocupes por nada. Es decir, que tú, allí en el encierro, allí en el confinamiento de 2 años, ¿tú has aprendido a no preocuparte por nada? Sí. ¿Cómo le haces? 2 cosas. Le pido siempre a Dios lo que yo necesito. Siempre. Le pido siempre a Dios lo que necesito. Eso es lo que necesitamos hacer, porque está comprobado que no podemos dejar nuestra mente en blanco. No podemos dejar nuestros pensamientos en blanco. No podemos dejar de pensar. Aún cuando estamos durmiendo, la actividad cerebral no se detiene. Y eso es algo muy especial. Ese es el mejor diseño de Dios. Pero funciona para bien y funciona también para mal. Y luego, ¿qué es lo segundo que haces? Le agradezco siempre. De manera profunda, de manera práctica. Pablo, encarcelado, sabiendo que su vida estaba expuesta en peligro, ¿tenía algo que agradecer? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Cada día tenemos mucho que agradecer, porque si Pablo dirigía sus pensamientos a lo que no tenía, y de manera real y cercana, él no tenía libertad. Si él enfocaba su mente en que no tenía libertad, ¿cómo crees que pudiera sentirse? Si todo el tiempo estuviera repitiéndose, mira dónde estoy, solamente por ser seguidor de Jesús, estoy preso, yo que he ayudado a tantas personas a que se vuelvan a Él, mira qué respuesta tengo, cómo Dios me paga, ¿te imaginas? ¿Qué grado de depresión hubiera tenido? Y en cambio, en vez de eso, Él dice, agradézcale. Y si lo dices porque Él lo hacía. ¿Qué tal si hacemos esto? Sustituimos las quejas por gratitud. Y esto tiene que ver con esta pequeña imagen que quiero mostrarte. ¿Cómo llenarías la brecha entre la preocupación y la paz? ¿Cómo llenarías esta brecha? Sin duda empieza en nuestros pensamientos. Sin duda empieza llevándole a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades. Continúa en el 7 y dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Cuando yo, Pablo, llevo mis necesidades a Dios y le agradezco de las cosas que sí tengo, Dios me da la paz. ¿Te das cuenta cómo se puede rellenar esta brecha desde la preocupación hasta la paz? ¿Te das cuenta? Y dice, ya una vez que yo he pasado esa brecha, haciendo estas 2 cosas que yo te comparto, la paz que Dios me da, cambiando mis pensamientos, puede cuidar mis sentimientos. Cuida, es una guardia de mis pensamientos.
porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Hermanos, eso es algo que necesitamos valorar y acordarnos. Nosotros pertenecemos a Jesús. Cuando minimizamos el poder de Dios en nuestras vidas, estamos hablando mal de a quien pertenecemos. Y las cosas, las personas tienen un valor de acuerdo a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos? Primero, el precio que alguien se atreve a pagar por ti. Y segundo, quién te posee. Por ejemplo, la guitarra que utilizaba John Lennon se valuó en no sé cuántos millones de dólares. Y en realidad esa guitarra no costaba eso. ¿Por qué costó eso? Primero, por quién la poseyó. Y al poseerla, John Lennon le dio un valor que en la realidad no tenía. Y segundo, la cantidad de millones de dólares que alguien se atrevió a pagar. Si tú quisieras comprar el día de hoy esa guitarra, tendrías que pagar mucho más de lo que alguien originalmente pagó. Y dice, porque ustedes pertenecen a Jesús. Dos cosas: el valor que Jesús pagó por nosotros, que fue su sangre derramada en una cruz. Y segundo, quién nos posee, a quién pertenecemos. Y pertenecemos a Dios. ¿No se te hace eso algo súper especial para caminar desde la preocupación hasta la paz? Realmente es algo sorprendente. A mí me confronta a renovar mis pensamientos. Y termina esta parte y dice, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. El resultado de ir y llevarle a Dios mis necesidades y llevarle a Dios mis preocupaciones y llenarme de gratitud, de sustituir mis pensamientos, de no quedarme estacionado en los malos, va a hacer que esa paz pueda ser mucho mejor, dar mejores resultados en mi vida que lo que yo mismo pueda procurar en ellos. Continuamos en el 8. Y fíjate cómo dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Me gusta mucho cómo lo dice la TLA. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Filtren sus pensamientos. No anden en piloto automático. Ese es el principio de sustitución, de sustituir los pensamientos malos por los buenos pensamientos, por esos pensamientos que vienen de parte de Dios. Por eso dice, piensen en todo lo verdadero. Cuando tú estés pensando en el día a día, en medio de esta problemática que tiene el mundo, en todo el contexto, en el contexto político, social, económico, y espero que no sea en el contexto espiritual, pero aún si fuera así, Pablo te dice, fíjalo de acuerdo a lo verdadero. Cuando tú tengas un pensamiento, que tú te pongas a decirte, ¿será que este pensamiento es verdad de acuerdo a Dios? ¿De acuerdo a la verdad de Dios? ¿Y cómo lo vamos a saber? Por eso es tan importante ir a su palabra, tener el conocimiento y la intimidad de su palabra, porque solamente conociendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, vamos a poder contrastar con los pensamientos que tengamos. ¿Es verdadero? Y si no es verdadero, lo desechas. Y hay de ti si quieres quedarte así. Espero que no. Luego dicen todo lo que merece respeto. A ver, este pensamiento que yo estoy teniendo, ¿alguien lo respetaría? ¿Respetarían este pensamiento o no? Lo que sigue, dicen todo lo que es justo y bueno. ¿Corresponde a la justicia de Dios este pensamiento? ¿Es de acuerdo a la justicia que yo obtuve en Dios por medio de Jesús? Si no, lo desechamos. Ese es el principio de sustitución, de reemplazarlo, de no quedarnos estacionados ahí.
Este pensamiento es bueno, agrada a Dios, va de acuerdo a Él, a sus principios, a lo que yo valgo para Dios. Y no son palabras motivacionales, es una realidad que tenemos en Dios. Continúa, y con esto vamos terminando. La segunda parte de este verso 8 dice: también piensen en todo lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Además de estas primeras cosas con las que debes filtrar tu pensamiento, también dice: piensa en lo que tiene alguna virtud. Mis pensamientos, tus pensamientos, llenan de virtud al contexto de tu vida, al contexto de tu trabajo, al contexto de tus emociones. ¿Lo llenan de virtud? Piénsalo. Tus pensamientos son dignos de reconocimiento, son dignos de alabanza, dice otra versión. Pensémoslo en donde nos desenvolvamos. En el trabajo, por ejemplo, en el contexto de tus compañeros, tus pensamientos, la manera en que tú te expresas, genera reconocimiento, que digan: wow, este cuate, mira cómo piensa, todos estamos tan preocupados, tan angustiados, y él anda en paz, anda seguro, anda confiado. A eso se refería. O aún las mamás con sus hijos, o las mamás en el contexto de su familia. Tú andas así, tus pensamientos merecen reconocimiento y son un soporte para tu familia, para tu esposo, por ejemplo. O lo llenas de más preocupación, o lo llenas de más angustias, no bastando los pensamientos que él tiene, ya con eso son demasiada carga y tú abonas y abonas más. No es lo que Pablo enseñó en este principio de sustitución. Y termina en esta parte, dice: mantengan su mente ocupada en esto. Es decir, nuestra mente no se puede quedar en blanco. Necesitamos mantenerla ocupada. Y si no cuidamos lo que pensamos, si no vigilamos nuestros pensamientos, ni cuenta nos vamos a dar cuando ya estemos encaminados hacia estos malos pensamientos, hacia lo que no construye nuestra vida, hacia lo que no es digno de reconocimiento, a lo que no tiene virtud. Podemos irnos hacia lo que no es verdadero, a lo que no es agradable, a lo que no es digno delante de Dios. Y el precio que Jesús pagó por nosotros no es para que vivamos así. Por eso quiero que hagamos realidad esta parte. Mantengan su mente ocupada en esto. Mantén tu mente ocupado en esto que Dios nos da. Quítale la fuerza a tus viejos pensamientos. Y cuando tú le quites esa fuerza, ya no van a tener poder sobre ti, poder sobre tu vida. Por eso te decía la semana pasada los beneficios de renunciar a los malos pensamientos. Todo esto que te enlistaba: más confianza en las relaciones, mayor tranquilidad, aumento en la libertad personal. Alguien se siente libre, se siente confiado, se siente animado, lleno de gozo, como Pablo lo dijo, desde el alma, desde nuestro ser, una alegría completa, mayor salud física y emocional. Está comprobado que la vida se alarga más, una vida más larga, con mejor calidad de vida, porque desde que yo me acuerdo, los tiempos son difíciles. Pablo en alguna de sus cartas decía: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Desde hace 2000 años Pablo estaba diciendo que los días eran malos. ¿Se habrán puesto más malos? No lo sé. Pero van a ser mucho más, de acuerdo a que si así lo pensamos. Y de veras,
Cuidemos esto, porque lo último, el mayor beneficio, la honra y la gloria para nuestro Dios. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios como nuestro Padre de saber que sus hijos confían en Él, se llenan de buenos pensamientos en Él, aún en estos tiempos difíciles? Seguro que se ha de sentir muy halagado, muy honrado, lleno de gloria. Y esto es lo que yo te invito a que juntos podamos pensar. Para terminar, quiero dejarte la tarea de la semana. Que puedas pensar en este concepto. Deja de resistir, comienza a sustituir tus pensamientos. Sustituye los pensamientos basados en la verdad. ¿Cómo vamos a saber la verdad? Aprendiendo la verdad en su palabra. Por eso es tan importante. Aún tu amigo que hoy me escuchas, si no has estudiado la Biblia, la palabra de Dios, sus enseñanzas, te animaría a que lo hiciera. Y por último, desvía tu atención de las cosas que te llenan de preocupación. Hay cosas que naturalmente te llenan de preocupación. Desvía tu atención de ellas. Ve con Dios, preséntaselas y ya. Ahí Dios se encargará. Tú ocúpate de las cosas que a ti te tocan. Las cosas que a ti te tocan, ¿ok? Vamos a terminar orando. Acompáñame. Querido Dios, te damos muchas gracias. Gracias por ese tema tan especial, tan práctico. Un tema que necesitamos mucho. Padre, nuestros propios pensamientos nos traicionan. Nuestros propios pensamientos nos llenan de carga el alma, de carga el corazón. Vivimos apesumbrados, Dios, cargados cuando es así. Y no queremos vivir porque tú prometiste darnos cargas más ligeras. Y a veces somos nosotros quienes nos llenamos de esta carga, Dios. Y no está bien, Padre. Queremos sustituir los pensamientos malos por estos de los que habla Pablo aquí en Filipenses. Y que al final te glorifiques con nosotros. Los tiempos son difíciles, es cierto. Pero sabemos también que contigo las cargas son mucho menos pesadas. Y al final lo que queremos, Dios, es glorificarte. Gracias por Jesús. Dejamos todo en tus manos. A través de ti, Jesús, oramos. Amén. Gracias. Que tengas una semana súper especial. Nos vemos a la próxima. Hola, queridos hermanos. Es un día de gran celebración. Es el día del perdón. Quiero compartirles en Romanos 3:25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Ese perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. El perdón de Cristo tiene mucho poder, porque su sangre nos limpia, porque nos transforma en nuevos seres, porque nos hace mirar las cosas diferentes, las cosas espirituales. Nos lleva a pensar en las cosas del cielo, en las cosas eternas, en la gran esperanza que Dios nos tiene preparado. En mi andar como discípulo he fallado muchas veces. Al llenarme de prejuicios y no confesar, me he alejado cada vez más del perdón poderoso de Jesucristo. Pero al atreverme a confesar, me trae libertad, paz, se quita grandes cargas en mi vida y puedo ver una gran esperanza. Te animo a que quitemos los prejuicios que nos engañan, que nos alejan de la presencia gloriosa de nuestro Dios. Al abrir nuestro corazón y cambiar nuestras malas acciones, eso nos hace justos delante de Dios. Busquemos con ansia su perdón. Celebremos juntos con Él. Oremos. Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, alabado sea tu santo nombre. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra. Porque tuya es toda la creación. A través de Cristo, tú nos has dado una esperanza eterna. Tú nos has dado el perdón, nos has limpiado, nos has redimido. Señor, muchas gracias por Cristo, por su Hijo amado, porque nos vino a amar, a darnos el Evangelio, a decirnos lo que está bien delante de ti. Señor, muchas gracias
por el perdón. Ayúdanos a atrevernos a confesar nuestros pecados, nuestras malas acciones y así poder ser limpiados de tu perdón, de tu gracia, de tu sangre. Padre, muchas gracias por ese tiempo de celebración y queremos celebrar contigo, Padre, tu muerte y tu resurrección. A través de Cristo te oramos y te pedimos esto. Amén.